Mis amigos, ya estamos al aire. Tenemos el gusto de estar transmitiendo desde la hermosa ciudad de Cuernavaca, pasada por agua. Estamos con un fresquecito muy sabroso mañanero de miércoles, es rompesemanas. Estamos precisamente dedicados a la cultura, a platicar acerca de estos grandes hombres que surgieron por allá en el año de 1909 en el Ateneo de la Juventud. Hoy nos toca hablar de uno de ellos, de muy grande, pero pues bueno, no gozó de tanta popularidad y fama como lo fue don José Vasconcelos, don Antonio Caso o el señor Alfonso Reyes. Todos ellos trascendieron a su manera, de una manera que en México trasciende esa literatura, trasciende esa forma filológica de estudio de lenguas, de la filosofía humanística, derivada precisamente del conocimiento que todos ellos tuvieron de la cultura griega y latina. Marichel, me da mucho gusto saludarte, qué bueno que andas por aquí conmigo. Acuérdense que este es En Cápsulas o en Gotas, un programa, un trabajo dedicado a todos y cada una de las personas que quieren tomarse su dosis diaria de cultura y precisamente ya haber agotado a estos hombres maravillosos, geniales y gentiles que se dedicaban a transmitir los conocimientos y a tratar de hacer más humana la vida y más llevadera, valga la expresión. Entre todos ellos se destaca el extranjero, pues vamos a decirlo, que era el único del Ateneo de la Juventud que venía de otro lugar, era dominicano, don Pedro Enríquez Ureña. No se puede entender la filosofía mexicana nacional trascendental hasta nuestros días sin este señor que contagió de positivismo desde el punto de vista positivo, pero más no de filosofía positivista, porque esa era ya precisamente la cantaleta agotada. El porfiriato se vio envuelto en el grupo de los científicos, los cuales utilizaban ese positivismo no en forma positiva, sino para sus propios intereses. Con Justo Sierra se hace un parteaguas y justamente en el año de 1909, Rabiela, qué gusto que me ves por allá en Acapulco, espero que estén bien por allá, que no tengan mucha agua. Y decía yo que Pedro Enríquez Ureña se distingue de los demás porque no era mexicano. Todos los demás eran mexicanos, algunos venían del norte, otros del sur, como el señor Vasconcelos Calderón, que venía de Oaxaca, que había nacido por allá, y se desarrolla precisamente esta dinámica a la luz de una nueva necesidad filosófica e histórica para dejar un humanismo trascendental hasta nuestros días a todos los hombres, y estamos salpicados de una u otra manera de esta corriente que don Pedro Enríquez Ureña quiso trascender como latinoamericana o América hispánica. Precisamente el debate de qué era más importante, si el americano para los americanos, Denise, mucho gusto saludarte, o precisamente también América con España, las dos hermanas por la lengua, a lo mejor a fuego y sangre, se impartían, pues aquí ya las fórmulas desde 1500 para erradicar pues todos los rasgos indígenas de nuestra cultura y dar paso a un mestizaje que, si bien es cierto, ha dejado pues muchas trascendencias negativas, también trascendencias positivas, como es el lenguaje y la literatura, el arte escrito por estos magníficos hombres que, conociendo su obra, sobre todo la gran obra de este hombre Pedro Enríquez Ureña, pues trasciende porque nos da el conocimiento histórico de la cultura latinoamericana en forma de literatura. Y las corrientes literarias de América hispánica, hablamos básicamente del conocimiento que tenía él de, pues básicamente el prehispanismo, la época de la colonia, de la independencia, pues del modernismo, que es precursor también él junto con el grupo del Ateneo, y que ya venía desde el siglo XIX y que se planta en nuestro país el 28 de octubre de 1909 con estos muchachos. Debo decirles que en Periscope estamos haciendo una transmisión, parece que tuvimos un problemita ahí, una falla, pero ya tenemos nuevamente la imagen de Pedro Enríquez Ureña. No tenemos mucho tiempo para configurar, vamos a dejarlo ya así y vamos a dejarlo así como está. Tenemos, para los que nos están viendo en Periscope, 3 personajes maravillosos que les conseguí. Ahorita al final también vamos a hacer un paneo aquí, Denise, que te uniste, mucho gusto saludarte, ayer fue tu cumple, te felicité, te mando un abrazo muy afectivo para que tú hayas pasado lo mejor. Palomita, ya estás por ahí también en Periscope, qué bueno que me ves. En Periscope no me estás viendo a mí, estás viendo a Pedro Enríquez Ureña,
que es el que se está tapando la boca, los labios. Está al lado de José Vasconcelos Calderón y está impresionante esta fotografía. Don Diego Rivera en sus mejores momentos. José Vasconcelos tiene su sombrero ahí en la mano, para los que no lo están viendo aquí en Facebook, mi querido Ponchito. Ojalá que todos ustedes estén bien ahí en sus casas, pasaditos por agua, pero con mucho gusto transmitiendo aquí para todos ustedes, como es una costumbre los miércoles, desde hace más de 3 meses. Vamos a hablar de Pedro Enríquez Ureña para no dar más preámbulo, y nace el 29 de junio de 1884 y fallece el 11 de mayo de 1946. Fue un intelectual, filólogo, es decir, conocedor de las lenguas, crítico y escritor dominicano. Sus padres fueron intelectuales, uno de ellos incluso fue presidente en la República Dominicana en Santo Domingo. Salomé Ureña, la gran poetisa dominicana, y Francisco Enríquez y Carvajal. Le daba tiempo hasta de estudiar medicina y abogacía, escritor, pedagogo también. Su abuelo fue Nicolás Ureña de Mendoza, costumbrista y político dominicano. Su ambiente familiar estuvo marcado por la presencia de Eugenio María de Hostos, reformador de la enseñanza y luchador independentista puertorriqueño que hizo del país dominicano el suyo. Su tío Federico pues tenía relaciones humanas con don José Martí, hermano de él. En su célebre carta de despedida de 1895 pues tuvieron una relación muy intensa. Desde niño este hombre mostró interés por la literatura, imagínense, porque pues la influencia del padre es seguir el camino del padre, no hay más, o se da la ruptura o se da la continuidad, ya lo hemos dicho. Muchas gracias por tu felicitación. Yo mejor vuelvo a felicitar a Denise, que ayer fue su cumple, y a todos ustedes que están viéndome aquí, y les agradezco mucho el valor que tienen ustedes de levantarse tempranito y estar conmigo. Tal pasión fue compartida. Saludo a mis 2 compañeros que están aquí en producción haciendo un trabajo especial para todos ustedes. Seguimos en Periscope viendo precisamente esas fotografías magníficas por allá de principios del siglo XX con Diego Rivera, con José Vasconcelos y con don Pedro Enríquez Ureña, que se está tapando la boca. En la segunda foto tenemos a 2 personajes más al fondo, pero don Pedro Enríquez Ureña está cruzado de brazos y José Vasconcelos con su sombrero en las piernas. En la primera tiene su sombrero en las manos, apoyándose, y don Diego Rivera, que es un jovenazo, que bueno, ahorita que se los ponga yo, ustedes al final van a gozar de esa, y si no, se las voy a subir en mi Facebook al terminar el programa para que tengan ustedes el conocimiento exacto de quiénes eran estos grandes personajes. Sin verlos, ahorita se lo imaginan en Facebook. Estuvo este hombre, desarrolló una amplia labor en el campo de la pedagogía y la investigación literaria en Cuba, los Estados Unidos y Puerto Rico, entre otros países. Se fue tras completar los estudios secundarios, se marchó a los Estados Unidos, comenzando así un largo periplo quiere decir un largo viaje, que lo alejaría del solar nativo casi durante todo el tiempo que le restaba de existencia. Pues Davidcito, ya estás aquí, muy bien. Fue profesor universitario en México. Para quien no lo crea, se tituló como abogado en la Universidad Nacional de México. Imagínense que le gustó quedarse aquí en nuestro país, sí le gustó, precisamente pasando en la época más difícil histórica que tuvimos en el siglo XX, que es el Porfiriato y la Revolución. Pues fue un solidario para quitar el positivismo. Claro, el positivismo ya dijimos que ahora se convirtió en forma positiva, y a través del humanismo y el positivismo actual, pues ya fundan o forman un concepto integral científico en la Universidad Nacional Autónoma de México, que hasta la fecha, pues todas las materias se centran o se centralizan o se concentran en estos 2 ámbitos: el positivismo moderno y el humanismo filosófico, que trascendieron estos hombres del Ateneo de la Juventud por allá en el año de 1909, fundando el 28 de octubre de ese mismo año el famoso y trascendental Ateneo de la Juventud Mexicana. Ya decía yo que se fue a Estados Unidos, donde estuvo entre 1915 y 1920, en Argentina, donde se vinculó a la revista Sur de Victoria Ocampo y fue académico de letras, Estados Unidos otra vez y República Dominicana.
Su influencia en las letras argentinas, ustedes acuérdense que Fox dijo Borges, no se dice Borges, es Jorge Luis Borges. Su biografía y su relación con la cultura argentina carecen de una representación nítida, fíjense, con todo el conocimiento que tenía, como era tímido, eso le pasa a la gente que tiene, pues, no las características para saberse vender ante los demás, ¿no? La actitud de él era con timidez, con recato, con reserva, no le gustaba hacer una autopresentación magistral, ¿no? Sino más bien discreta, y entonces eso no le permitió acceder a los estratos superiores, según se dice. Acerca de esta ausencia, cuando falleció, Borges hipotetizó. Dice: yo tengo el mejor recuerdo de Pedro, obviamente Pedro Enríquez Ureña. Él era un hombre tímido y creo que muchos países fueron injustos con él, en España. Sí lo consideraban, pero como indiano, un mero caribeño. Y aquí en Buenos Aires creo que no le perdonamos el ser dominicano, el ser quizás mulato, el ser ciertamente judío. El apellido Enríquez, con H y Z, como el mío, es judeo-portugués. Y aquí él fue profesor adjunto de un señor de cuyo nombre no quiero acordarme, que no sabía nada de la materia, y Enríquez, que sabía muchísimo, tuvo que ser su adjunto. No pasa un día sin que yo lo recuerde. Ernesto Sábato, que también declara el ascendiente y magisterio, y sobre él, del eximio dominicano, evoca en Antes del Fin: se me cierra la garganta al evocarlo. Esa mañana en que vi entrar a ese hombre silencioso, aristócrata, en cada uno de sus gestos, aquel ser superior tratado con mezquindad y reticencia por sus colegas, con el típico resentimiento del mediocre, al punto que jamás llegó a ser profesor titular de ninguna facultad de letras de Argentina. Aún así, Ureña desplegó un papel decisivo en la vida académica argentina, que comenzó el año de su llegada al país en 1924. Primero en la Universidad de La Plata, con el filósofo socialista Alejandro Korn, Raimundo Lida, el historiador José Luis Romero y el ensayista Ezequiel Martínez Estrada. Un año después, junto al filólogo español Amado Alonso, quien invita a Ureña a trabajar en el Instituto de Filología y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Así, con Ureña y con Alonso, en menor medida, entran al país los estudios hispanoamericanos, filológicos, estilísticos y lingüísticos, métodos, y colocando al texto en el centro del análisis. En 1925 obtiene una cátedra en el Terciario no Universitario Instituto Nacional del Profesorado Joaquín B. González. A través de su relación con Rosa Oliver, Martínez Estrada, Eduardo Mallea y José Blanco y sus trabajos en Sur, colaboración en 1942 en la publicación de Victoria Ocampo, dictamina y justifica por primera vez el rango único de la obra de Borges en la literatura argentina. Ureña participa activamente en la construcción y modelado del universo cultural argentino en los años 1930 y 1940. Fíjense cómo todavía hasta la fecha logran trascender estos grandes hombres en la literatura moderna. Constructor cultural argentino. Al arribar a Puerto de Buenos Aires en 1924, los Enríquez, su esposa Isabel Lombardo Toledano, recuerden que fue hermana de un hombre también que trascendió por su actividad política y su actividad sindical, y su pequeña hija Natasha se alojan en una pensión por allá en Argentina. En los años sucesivos, Ureña concurre diariamente a Constitución para ir a la ciudad de La Plata, a 55 kilómetros, y al término de sus clases de Buenos Aires, pues se va ahí al centro de la ciudad. Borges vuelve en un prólogo y en un relato y en diversas entrevistas sobre la secuencia fatal que comprendió un radio de 15 cuadras que Ureña recorrió desde la editorial Losada, supervisaba una edición de una elección de clásicos hasta la estación Constitución, donde sin agonía, o más bien prácticamente fue fulminante su muerte en un tren, en un ferrocarril o en un tren que era para desplazarse dentro de la ciudad. Max Ureña, hermano de Pedro y también riguroso intelectual hispanista, escribió sobre el deceso repentino. Apresuradamente se encaminó a la estación de ferrocarriles que lo conduciría a La Plata. Llegó al andén cuando el tren arrancaba y corrió para subir. Lo logró. Un compañero, el profesor Cortina, le hizo señas de un asiento vacío a su lado. Cuando iba a ocuparlo, se desplomó sobre él. Inquieto, Cortina, al oír estertores, lo sacudió.
No obtuvo respuesta. Dando la voz de alarma, un profesor de medicina que iba en el tren lo examinó y con gesto de impotencia diagnosticó el óbito. También Max, corriendo apresurado, llegaba tarde a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Falleció súbitamente